Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Ivonne Bastidas. Soy el BDM para Latinoamérica en temas asociados a AWS. Hoy tengo el privilegio de darles la bienvenida a este espacio, a nuestro webinar de principios de seguridad en AWS, y espero que efectivamente sea un espacio bastante enriquecedor para todos ustedes. Y quiero pues antes de darle la palabra a Néstor Reverón, que es nuestro consultor especializado y técnico en todos los temas relacionados a AWS, hacerles un par de invitaciones. Uno, que se pongan bastante cómodos y que efectivamente disfruten de este espacio, que participen y nos hagan todas las preguntas necesarias, no se queden con ninguna duda. Y segundo, comentarles que nuestro próximo evento será el 27 de mayo, es el Cloud Practitioner Essentials, que es la clase oficial de fundamentos de AWS. Aún tenemos espacios, tenemos cupos, entonces corran a inscribirse, encuentran el formulario de inscripción en nuestra página web, búsquenos como flame.com.pa para que se inscriban de inmediato. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Néstor. Néstor, bienvenido. Los dejo en muy buenas manos. Muchísimas gracias, mi estimada Ivonne. Muchas gracias a todos por estar nuevamente por acá con nosotros en esta nueva sesión de Fastlane Webinars. Pues como comentó mi compañera Ivonne, pues voy a estar con ustedes estos minutitos enfocado en los principios de en lo que quede de tiempo, ¿verdad? En el tiempo permitido de este webinar, principios de seguridad. Hay muchísimas cosas que ver con los temas de seguridad. Sin embargo, me voy a enfocar en lo más práctico. Más que hablar de la teoría, voy a combinar y enfocarme más en los hands-on labs de cómo mostrar cómo funciona la consola y cómo identificar cada uno de los distintos servicios y para qué funciona cada uno de ellos, para que usted se pueda llevar la mayor cantidad de información posible de este webinar de Fastlane Latam, Fastlane Webinars. Como bien comentaba mi compañera Ivonne, pues mi nombre es Néstor, voy a estar con ustedes en esta sesión, así que voy a compartir mi presentación en este preciso instante. ¿Okay? Permítame un segundito para compartirla acá. Ok, excelente. Bueno, ahí está en proceso. Muy bien. Recuerden, antes de comenzar, dependiendo de la plataforma de donde nos estén viendo en este momento, ¿sí? Creería que estamos en YouTube, me parece, ¿verdad? Y en las diferentes otras plataformas para que sus consultas las hagan a través de la plataforma y nosotros aquí la vamos a poder visualizar para poder irlas respondiendo tal vez en paralelo o al final de la sesión, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ir comenzando con lo que sería la pequeña introducción en cuanto a temas conceptuales de AWS a nivel de security, ¿verdad? Vamos a comenzar rápidamente con lo que es Identity and Access Management, todo lo que sería la gestión, en este caso principalmente, de lo que sería autenticación y autorización, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en lo que es los puntos principales de qué herramientas nos ofrece AWS para poder interactuar inicialmente a través de la consola o a través de diferentes otras herramientas, en este caso Software Development Tools o los SDK, que usted perfectamente pudiera descargar desde la propia página que aquí les muestro, SDK AWS. Vamos acá a la sección de aws.amazon.com/tools y dentro de las diferentes herramientas que usted puede ubicar en este portal, pues podrá identificar varias que les van a simplificar lo que es la gestión, sobre todo administración, implementación o monitoreo, dependiendo del rol que usted desempeñe dentro de la consola de AWS, ¿ok? Sería el portal aws.amazon.com/tools. Entonces, digamos que
AWS ha colocado estratégicamente un número limitado de puntos de acceso para poder interactuar con, digamos, la nube pública de AWS. Esto nos permite una supervisión un poquito más completa de lo que sería la comunicación entrante y la comunicación saliente y el manejo del tráfico de nuestras aplicaciones y servicios. Digamos que estos puntos de acceso de usuarios se denominan como endpoint o API endpoint. La consola de administración de AWS utiliza una interfaz web, ¿sí? Que sería literalmente esto que yo tengo aquí en pantalla. Esto sería la consola web o a nivel de navegador web que tiene AWS. Y de forma estándar se maneja de esta forma, igual como las otros mecanismos u otras herramientas, proporcionando una funcionalidad para la mayoría de las características, ¿no? Entonces, otra herramienta sería el Command Line Interface o el CLI, que sería esta herramienta que tenemos por acá, ¿sí? El AWS CLI o el AWS CLI, que es una herramienta que promueve la automatización ofreciendo comandos para un amplio conjunto de productos de AWS. Entonces, todos estos kits de desarrollo de software, en este caso los SDK, abstraen las API en funciones fácilmente, digamos, consumibles o para poder interactuar con cada una de las funcionalidades de AWS para poder interactuar a nivel de desarrollo de código, a nivel de gestión, administración, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esta primera parte, sobre todo por lo que son las herramientas de interacción con la consola, de forma inicial, debemos tomar en consideración lo que es autenticación, como mencionaba hace un momento, y autorización. Entonces, todo lo que se hace en AWS, ya sea que se utilice la consola, sea que se utilice las herramientas de SDK o algunos otros features de los Software Development Kit, requiere una llamada hacia una API. Recuerden que yo creo que todos los servicios que están dentro de AWS son APIs. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo es enviar una solicitud de API a un punto de enlace para conectarnos a los diferentes recursos que tiene AWS. Incluso cuando un servicio de AWS habla con otro servicio, ¿verdad? Es a través de una API. Entonces, supongamos que está utilizando, ¿verdad?, la consola para crear un bucket de S3, por ejemplo, para almacenar sus datos binarios o sus datos de tipo blob storage, ¿no? A nivel web, me refiero. Entonces, esa solicitud a nivel de una API crea ese bucket para realizar ese punto de conexión entre ese servicio y lo que usted quiera conectar con el S3, por ejemplo. Pero antes de que llegue la solicitud, AWS Identity and Access Management, que es el servicio centralizado de gestión de identidad que tiene AWS dentro de sus servicios, va a autenticar y los va a autorizar. Cada llamada entrante de AWS verifica que la autenticación de las características del autor sean las correctas para poder permitirle lo que sería el acceso. Entonces, es nuestra responsabilidad, hablando como cliente, desde el punto de vista del cliente, proteger los datos y los recursos que nosotros coloquemos dentro de los servicios, en este caso, por ejemplo, de S3 o cualquier otro que esté dentro de AWS. Sin embargo, AWS hace que esa tarea sea mucho más manejable al ofrecer servicios como Identity and Access Management o AWS IAM o AWS IAM, como se le conoce, para ayudar en el proceso. Ese servicio de AWS IAM, fíjense aquí en la consola de AWS, si buscamos en los servicios de Identity and Access Management, van a poder observar algo como esto que vamos a estar ejecutando en este instante, donde usted va a poder crear usuarios, ¿sí? Va a poder gestionar lo que serían los roles, por ejemplo, los grupos de usuario, políticas, los identity providers, la configuración de las cuentas, entre muchísimos otros servicios que tienen que ver con lo que comentamos, ¿verdad? Autenticación o autorización. Entonces, digamos que, por ejemplo, usted quiere agregar un nuevo usuario para que pueda gestionar los servicios de AWS. Simplemente le damos aquí clic en agregar usuario, ¿sí? Vamos a colocar, por ejemplo, Fastlane. Y dentro de la creación del usuario, que tal vez estamos haciendo un onboarding directamente en la organización y queremos que tenga algún tipo de privilegios para gestionar los servicios de AWS, por ejemplo,
para gestionar las máquinas de EC2, las Elastic Compute Cloud o cualquier otro servicio, por ejemplo, S3, EBS o cualquier otro, ¿verdad? Entonces vamos a agregar el usuario Fastlane Latam, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a darle algún tipo de permiso. Principalmente, al crear el nuevo usuario, usted va a poder observar que tenemos dos tipos de acceso para proporcionarle a este nuevo usuario. Sería la opción para que este usuario pueda interactuar, ya sea a nivel de acceso programático, como se le dice, a través de un Access Key ID y a través de un Secret Access ID, Access Key, para que interactúe, por ejemplo, con la consola que usted puede descargar on-premises, que en este caso es el AWS CLI o el AWS Command Line Interface, para poder administrar AWS sin necesidad de acceder al portal web. Usted le puede permitir colocando esta opción para que solamente pueda acceder no vía web, sino directamente por las herramientas. O le puede indicar que trabaje e interactúe directamente desde la consola de AWS. Entonces usted puede colocar aquí, por ejemplo, un password, digamos, de ejemplo, ¿verdad? Para este usuario, para que solamente acceda a través de la consola, ¿verdad? De la consola web. Entonces, posteriormente a eso, si quiere que cambie el password o que reinicie su password después que inicie la primera sesión, puede ejecutarlo. No, yo lo voy a quitar en este momento, no hace falta. Y vamos a la parte de lo que son los permisos, lo que son los, qué va a poder hacer una vez que esté autenticado, ¿verdad? Entonces, usted puede agregar este usuario a un grupo de, digamos, de seguridad existente, puede copiar un permiso de un usuario que ya exista, o sencillamente usted puede agregarle permisos de forma independiente, de forma individual directamente a este usuario. Entonces, que en este momento es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar, por ejemplo, de los diferentes tipos de roles de políticas existentes, por ejemplo, que sea un permiso específico para algún servicio en particular, ya sea, por ejemplo, a nivel de DevOps, a nivel de gestión de máquinas e instancias de EC2, por ejemplo. Si en el caso de EC2, digamos que queremos darle acceso a lo que sería las instancias de AWS a nivel de máquinas virtuales, y aquí se nos muestra el nivel de JSON, cuál es la política a nivel de acceso que va a tener este usuario para que interactúe directamente desde la consola o a través de la consola con las instancias de EC2. Si algo importante que tendríamos que tomar en cuenta es saber interpretar cuál es la política en este punto a nivel del JSON o a nivel de JavaScript Object Notation, a nivel de scripting en este sentido. Entonces, vamos a poder ver que acá tenemos el detalle de este permiso, de esta política que es de full control para las EC2. Entonces, vemos que aquí tenemos la acción que es todos los recursos que están dentro del servicio o el grupo de EC2 y el efecto que va a tener, en este caso, permitir. ¿Para cuál recurso? Para todos los recursos, ¿verdad? Entonces, si seguimos bajando, vamos a poder estar identificando que se van a ir agregando otros recursos, como por ejemplo los de CloudWatch, todos los recursos que estén dentro de CloudWatch, que sea igual, permitir todos los recursos, y seguimos bajando todo lo que es autoscaling, igualmente todo lo que sería, por ejemplo, a nivel de un permiso en particular, en este caso a nivel de Identity and Access Management, por ejemplo, crear ¿cómo se le puede decir? Relacionar, ¿verdad? Un servicio, en este caso, por ejemplo, a nivel de Identity and Access Management a las instancias de EC2. Aquí le ponemos predeterminadamente esta política, coloca las condiciones, donde podemos observar que se están agregando los servicios de autoscaling, de EC2 Schedule, el Elastic Load Balancer, las Spot Instance y así sucesivamente estos otros servicios. Eso sería como en resumen esta interpretación de esta política a nivel de permisos que va a tener este usuario que estamos creando en este momento. Entonces, de ejemplo, vamos a seleccionarlo a él, a el usuario que acabamos de indicar, que es el EC2 Full Access. Vamos a seleccionarlo acá y simplemente le damos siguiente. Si quisiéramos colocar las etiquetas, recuerden que las etiquetas se colocan a nivel de mejores prácticas para un tema de agregar más información a los datos, es decir, tener más información en la metadata. Usted, por ejemplo, quisiera colocar aquí si este usuario fue creado a través de un RFC o a través de lo que se llama en ITIL un Request for Change o un control de cambio, ¿verdad? Gestionado a nivel de IT Service Management. Y usted dice, por ejemplo, yo tengo un control de cambio ahora en la noche, digamos de ejemplo, para agregar un usuario, digamos que dentro de Identity and Access Management. Usted puede colocar aquí, por ejemplo, RFC.
no sé, se me ocurre, ¿no? RFC, y aquí coloca el número, por ejemplo, cualquier número, ¿no? Sea del RFC. O si quiere agregar, por ejemplo, un recurso que esté relacionado con una EC2, por ejemplo, en un ambiente, coloca, por ejemplo, el valor de environment, ¿sí? Y aquí coloca producción, ¿sí? O coloca country, por ejemplo. Aquí coloca, por ejemplo, México, o Perú, o Chile, Argentina, etcétera, ¿verdad? Y va colocando tantas etiquetas como usted crea conveniente. ¿Para qué? Repito, para agregar más información a la metadata y poder tener una visión más completa, un poquito más detallada de lo que este recurso hace o para lo cual fue creado, ¿sí? Adicionalmente, las etiquetas también funcionan para cuando usted quiera hacer alguna análisis de facturación, ¿sí? Ayuda mucho para temas de billing, ¿sí? A temas de facturación para identificar quién está consumiendo qué tanto, dependiendo de las etiquetas. Entonces, al final, vemos un resumen de este usuario, ¿verdad? Que va a tener este tipo de permisos que comentábamos al principio y va a tener esta política, ¿sí? La de Amazon EC2 Full Access con estas etiquetas. Vamos a crear este usuario rápidamente acá. Y aquí está listo. Si quiere enviarle una notificación por correo, lo puede hacer. Si quiere descargar, en este caso, si se agregó uno o dos o más usuarios, puede descargar el archivo separado por coma si quisiera. Y listo. Entonces, si regresamos aquí al Identity and Access Management, vamos a poder observar que tenemos tenemos dos usuarios de ejemplo, ¿no? Tenemos aquí dos usuarios, vamos a hacer clic sobre ellos. Tenemos el EC2 Admin y el Fastlane Latam. Entonces, yo tengo aquí lo que sería el ARN como el identificador único interno de este recurso, que es muy importante tomarlo aquí en consideración, cuál es el path que está en raíz, y vemos los permisos que tiene este usuario agregado. Como vimos en su momento, esta es una de las políticas asociadas, le puedo agregar otra política si quisiera, o pudiera agregar una política custom para poder, porque tal vez usted puede decir, yo no quiero que este usuario tenga acceso full a esa EC2, sino que quiero que tenga un acceso más restringido. Si la política no existiera o no existiese, usted pudiera crear una política personalizada y agregarla a el usuario o a los usuarios. Igualmente puede identificar si este usuario pertenece a un grupo o no, cuáles etiquetas tiene, cuáles son las opciones de autenticación que este usuario, pues, con la cual se configuró. Recuerden que nosotros le configuramos las opciones de autenticación a través de la consola, ¿sí? Y entre otros tipos de datos. Igualmente puede borrarlo, etcétera. Lo que quiere decir que ahora usted pudiera autenticarse con esta cuenta a su consola de AWS para poder interactuar con estos permisos de este usuario, ¿verdad? Eso es rápidamente lo que sería el tema de autenticación y autorización. Entonces, para resumir, el servicio de Identity and Access Management es un servicio web que le ayuda a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS para sus usuarios. Es como en otros proveedores en que tal vez haya usted interactuado, AWS en este caso centraliza todo dentro de Identity and Access Management. Por supuesto, si queremos organizar ya lo que sería este tipo de gestión de identidad, tenemos un recurso que vamos a ver en un momento que se llama AWS Organization, ¿sí? AWS Organization le va a permitir a usted, vamos a ir a él, ¿sí? Como bien dice, a organizar, a listar todo lo que sería las cuentas que tuviera creada dentro de su portal, en su consola de AWS, para gestionarlos, ¿no? En este caso yo tengo este usuario que es la cuenta de administración y si yo tuviese otras múltiples de cuentas, yo puedo visualizarlas aquí, visualizar las políticas que tienen, visualizar los servicios a los cuales están asociados, etcétera, para llevar un control total de lo que yo esté creando dentro de mis sistemas de cuentas de AWS. Lo veremos en un momento. Entonces, repito, utilice Identity and Access Management para controlar quién puede utilizar sus recursos. Es importante lo que es el mecanismo de autenticación, qué recursos pueden utilizar y de qué manera lo van a utilizar, que sería lo de autorización. Entonces, Identity and Access Management le permite conceder permisos, digamos, granulares a entidades como usuarios, grupos o roles, ¿sí? Esto le permite administrar y utilizar recursos en su cuenta de AWS sin tener que compartir su contraseña o clave de acceso, que eso es muy importante a nivel de seguridad, ¿ok? Entonces, repito, el usuario de IAM que acabamos de crear es una entidad, ¿sí? Que, pues, por supuesto, creamos dentro de AWS. El usuario
de Identity and Access Management representa a una persona que interactúa con AWS. Digamos que su uso principal es para los usuarios que van a estar autenticados en la consola, es ofrecer a las personas la capacidad de iniciar sesión en la consola o a través de CLI, por ejemplo, o alguna otra herramienta de SDK para tareas interactivas y realizar solicitudes de mediante la programación de los servicios, bien sea, repito, a través de la consola, a través de una API o a través de por ejemplo, de AWS CLI o Command Line Interface, ¿sí? Los grupos, por su lado, por otra parte, es una colección de usuarios para tener una mejor organización y poder simplificar lo que sería la gestión de acceso o permisos para ese grupo de usuarios, ¿no? Entonces, use esta opción de AWS Identity and Access Management Groups para especificar permisos a una colección de usuarios. Repito, para simplificar. Entonces, digamos que facilita la administración de estos permisos en general para todos los usuarios. Pudiéramos decir que podríamos tener un grupo denominado, por ejemplo, Administrator y conceder a ese grupo los tipos de permisos que normalmente necesitan los administradores. Cualquier usuario de ese grupo tiene automáticamente los permisos asignados al grupo. Si un nuevo usuario se une a la organización y debe tener privilegios de administrador, puede asignar los permisos adecuados agregando al usuario a ese grupo. De forma similar, si una persona cambia de trabajo en la organización, en lugar de editar los permisos de ese usuario de forma independiente, puede quitarlos del grupo antiguo y agregarlos al nuevo grupo adecuado para que herede los permisos de ese otro grupo dentro de la organización. Esa es la ventaja de usar los grupos dentro de AWS. Y esa opción, por supuesto, como vimos hace un momento, está acá dentro de Identity and Access Management. Vamos a la sección de grupos y dentro de grupos pudiéramos crear nuestro primer grupo, ¿verdad? Entonces vamos a dar aquí crear grupo, vamos a colocarle Fastlane Groups, ¿ok? Y pues por supuesto, vamos a agregar, se nos van a mostrar los diferentes usuarios que tuviésemos creado en este momento en la consola de AWS, como tenemos dos de ejemplo. Vamos a agregar a estos dos usuarios y si quisiéramos, repito, agregar algún permiso específico a este grupo en general, pudiéramos hacerlo. Por ejemplo, eh, gestión, por ejemplo, soporte a usuario, ya sea para reinicio de contraseñas, por ejemplo, ¿no? Usted puede verificar información acerca de esta política, si quiere estudiarla con mucho más detenimiento, lo que sería este permiso. Fíjese que tiene algunos permisos muy particulares a nivel de JSON, y si usted está conforme, pues sencillamente la seleccionamos y listo. Lo creamos aquí y tenemos nuestro primer grupo con los permisos definidos. Entonces, es más fácil, repito, estar administrando nuestros grupos de usuarios de esta forma porque al final usted puede asignar permisos directamente a un grupo en vez de estar asignándolo de forma independiente a cada usuario, ¿no? Eso, por un lado, a nivel de lo que sería grupos como tal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que es un usuario o estar trabajando con un rol? Dado que un usuario de Identity and Access Management es solo una identidad con permisos específicos en su cuenta, es posible que no necesite crear un usuario de Identity and Access Management para crear, o digamos que para cada ocasión en la que necesite unas credenciales. Es allí, digamos que en muchos casos, usted pudiera aprovechar los roles que aquí vamos a ver ahora dentro del IAM y sus credenciales de seguridad temporales en lugar de utilizar las credenciales a largo plazo asociados a una cuenta ya existente dentro de IAM. Es posible que desee crear un usuario de Identity and Access Management si otras personas en su grupo necesitan trabajar diariamente en su cuenta de AWS. Entonces, usted lo que puede hacer es crear usuarios de Identity and Access Management para que las personas que necesiten acceso a los recursos de AWS asignen los permisos adecuados a cada usuario y proporcione a cada uno de ellos las credenciales asociadas. Entonces, si vamos aquí a el Identity and Access Management y vamos a la sección de roles, usted pudiera verificar aquí que hay unos cuantos roles, ¿verdad? Ya previamente configurados, ¿sí?
cuál es la entidad, en este caso, segura a la cual está asociada, por ejemplo, sea EC2, sea Beanstalk, sea Cloud9, Autoscaling, etcétera, cuál es su ARN en el cual fue configurado y la última vez de actividad que tuvo, digamos, este rol, ¿no? Entonces, en este caso, el rol sería más adecuado para situaciones en las que está creando una aplicación en la que se ejecuta una instancia de EC2 y realiza solicitudes a AWS. Entonces, no debe crear en ese aspecto, con ese ejemplo, por ejemplo, un usuario de IAM, ¿sí? Y pasar las credenciales a lo que sería a la máquina y todo ese proceso. Más fácil es crear un rol de IAM que adjunte a la instancia de EC2 para dar credenciales de seguridad temporales a la aplicación que se ejecuta en la instancia. Ese es el propósito principal de lo que sería el rol. ¿Cuándo crear el rol? Pues cuando una aplicación utiliza estas credenciales de AWS puede realizar todas las operaciones permitidas con los permisos asignados al rol, básicamente en ese sentido. Puede ser, por ejemplo, para aplicaciones que quieran hacer un request a AWS, para personas que requieran acceso temporal o si usted necesita permitir a usuarios federados que accedan a su cuenta para administrar algún tipo de recurso. Otra forma de poder acceder es basado en políticas, ¿verdad? Que era lo que vimos hace un momento cuando se le asignamos a nuestro primer usuario, que fue Fastlane Latam. Usted puede administrar el acceso a AWS creando políticas, por supuesto, y adjuntarla, por supuesto, a cualquier entidad que usted pueda crear, de la que hablamos hace un momento, o algún recurso que quiera crear dentro de AWS. Entonces, una política basada en identidad es un objeto que dentro de AWS que cuando se asocia a una entidad, sea un usuario, por ejemplo, define sus permisos. Entonces, lo que hace AWS es que evalúa estas políticas cuando una entidad principal, sea un usuario o un rol, realiza la solicitud para poder autenticarse. Entonces, los permisos de la directiva determinan, en este caso de la política, por supuesto, o directiva, como se le conoce, determinan si la solicitud está permitida o denegada. Y es cuando vimos en su momento, acá en Policies, por ejemplo, si quisiéramos buscar una ya de la que vimos, por ejemplo, de EC2, o cualquiera de las que existe, por ejemplo, vamos a buscar esta, de Administrator, que este es como más global, porque puede administrar absolutamente todo. El efecto es allow, ¿sí? O pudiera ser deny. En este caso es permitir cualquier acción en todos los recursos. Esta es como la simplificación más sencilla para mostrar cuál sería el tipo de política o permiso que va a tener, que va a estar asociada a una entidad. Eso sería, por ejemplo, si una política permite una acción, por ejemplo, de get user, ¿verdad? Un usuario con esa política puede obtener información de usuarios en general, desde la consola, desde usuario, desde CLI o Command Line Interface, desde cualquier otro tipo de API de AWS, ¿no? Entonces, al crear un usuario de IAM, puede optar con permitir el acceso a la consola o mediante, ¿cómo fue que le llamamos? Mediante acceso programático, ¿no? Entonces, si se permite el acceso a la consola, el usuario de IAM puede iniciar sesión en la consola con un nombre de usuario y una contraseña. O si se permite el acceso mediante programación, el usuario puede acceder a través de CLI o a través de otro tipo de solución de API. Eso sería lo que se conoce como políticas basadas en identidad. Aquí un ejemplo de cómo se ve la política a nivel de JSON. Ya la vimos dentro de la consola. Aquí lo que está indicando es, por ejemplo, puede listar objetos en un bucket de S3, por ejemplo. El efecto va a ser permitir en S3 para listar dentro de ese bucket. Esa sería una política que se le puede asociar a una entidad. Entonces, ¿cuál sería el recurso? Va a ser el identificador único interno de AWS. ¿Cuál es el recurso? En este caso va a ser S3. ¿Y cómo se llama el bucket? En este caso, my bucket, ¿verdad? Y también pudiera crear otro permiso adicional, por ejemplo, en este caso, que sería lo que es acceder a todos los objetos que están dentro de ese bucket. Por eso está aquí el asterisco, ¿no? Es como la forma de interpretar a nivel de JSON, cómo se interpretaría lo que sería, valga la redundancia, la política dentro de AWS a nivel de políticas. Entonces, la forma de acceder la forma de conceder acceso con este procedimiento. Para utilizar una política
¿verdad? En este caso, como la hemos estado discutiendo, y controlar los recursos de AWS, debemos comprender cómo Identity and Access Management concede el acceso. Y aquí se trata de explicar un poquito el procedimiento. O sea, AWS se compone de colecciones de recursos, ¿verdad? Un usuario de IAM es un recurso a nivel de entidad, por supuesto. Entonces, si un bucket, por ejemplo, de S3 es un recurso, una máquina, en este caso una instancia virtual que sería una institución, sería igualmente un recurso. Cuando utiliza la API de AWS, AWS crea, por ejemplo, la consola de administración, por ejemplo, para realizar algún tipo de acción, como por ejemplo la creación de un rol o la creación de un bucket de S3, usted envía una solicitud para esa acción. La solicitud especifica una acción o especifica qué recurso, especifica la entidad, sea un grupo, un usuario o un rol, y cualquier información de solicitud necesaria para que se pueda interactuar con ese recurso. Entonces, toda esa información proporcionada, todo ese contexto en general de cómo se puede autenticar el recurso dentro de AWS para que podamos tener acceso a él, sería básicamente como este proceso que tenemos aquí, ¿sí? Se autoriza que a través de qué plataforma va a acceder, en qué recurso va a acceder y, por supuesto, cuál va a ser el efecto, ¿no? Eso por el lado inicial de esquemas de autenticación. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es el tema de el usuario root, por ejemplo, ¿no? Recuerde que cada vez que usted accede a su consola de AWS por primera vez, pues usted tiene configurado el usuario root, que es el usuario principal dentro de la consola de AWS. Entonces, para proteger las credenciales de este usuario root, el usuario raíz, y todo lo que serían las claves de acceso, eh, digamos que el usuario raíz puede modificar o eliminar cuentas de AWS y enviar solicitudes de pruebas, por ejemplo, eh, para cualquiera de los otros grupos, o sea, tener un control en general completo. Entonces, si un atacante o cualquier tipo de amenaza que pudiéramos tener dentro de nuestra plataforma, en este caso consola de AWS, pudiese utilizar una prueba de penetration testing para causar daños significativos sin avisar si la cuenta está comprometida. Entonces, lo que hace o lo que recomienda AWS encarecidamente es que no utilice el usuario root para tareas diarias. La idea sería crear una cuenta basada en el root con privilegios, pues, acorde a lo que usted necesite y deshabilitar la cuenta root o colocarle una configuración de multifactor authentication, por ejemplo, para evitar que alguien pueda robarse todas esas credenciales de la cuenta root. ¿Sí? Entonces, en su lugar, siga las prácticas recomendadas de usar el usuario root solo para crear el primer usuario de Identity and Access Management. Cree el usuario nuevo, ¿verdad? Para que usted pueda acceder, conceda los permisos que necesite y, por supuesto, utilice ese usuario nuevo para todo el trabajo que requiera hacer o los usuarios que quiera crear, ¿sí? Entonces, posteriormente, lo que se tiene que hacer es bloquear de forma segura las credenciales del usuario RAID o root, ¿verdad? Y utilícelas utilice solo las cuentas que creó a partir de ese usuario root. Otra forma importante de mejorar lo que sería el mecanismo de autenticación dentro de AWS y sus recursos es utilizar diferentes tipos de credenciales de seguridad, dependiendo de la función de cómo usted interactúe con AWS. Por ejemplo, los usuarios de Identity and Access Management proporcionan sus nombres de usuario y contraseñas cuando inician sesión en la consola, por supuesto, ¿verdad? Los foros de discusión de AWS o el centro de soporte de AWS también. Digamos que en algunos casos se requiere un nombre de usuario y una contraseña de Identity and Access Management para utilizar un servicio, ¿cierto? Entonces, como, digamos, el envío de correo electrónico a través de SMTP mediante Amazon SES o lo que se conoce como Simple Email Services, o, por ejemplo, utilizando Multifactor Authentication, ¿verdad? Para proporcionar un nivel adicional de seguridad que pueda aplicar a su cuenta de AWS. Entonces, para mayor seguridad, lo que se recomienda dentro de AWS es que usted pueda habilitarle un Multifactor Authentication a su cuenta raíz. Eso es principalmente, y por supuesto a cualquier otra cuenta que usted considere que tenga privilegios elevados. Entonces, con Multifactor Authentication habilitado, cuando usted inicia sesión en un sitio, por ejemplo, de AWS,
se le va a pedir algún tipo de, en este caso, de dispositivo adicional para validar que usted sea el dueño de esa credencial. ¿Sí? Eso es muy importante por esquemas, por métodos de mejores prácticas de seguridad. Entonces, como para resumir este punto, ¿verdad? E ir avanzando porque quisiera interactuar directamente con la consola. Algunas mejores prácticas para manejar lo que serían sus credenciales, pues por supuesto, lo que sería asegurar la cuenta root, muy importante. Eh, por supuesto, reforzar lo que sería lo que es el password, usar multifactor authentication, rotar las credenciales de forma regular, eso es súper importante. Siempre hacer monitoreo de todos los registros que deje a nivel de identidad el Identity and Access Management para poder identificar algún tipo de posible usuario que haya intentado autenticarse con su consola de AWS con su usuario a nivel de intentos fallidos de password. Eso sería bueno crear alertas. Hay diferentes herramientas que tiene AWS para poder hacer ese tipo de notificaciones y tomar acción para coordinar qué tipo de riesgo tiene el usuario o crear algún tipo de condicional para evitar que eso vuelva a suceder. ¿Sí? Y por supuesto integrarlo con otro servicio centralizado de federación. Entonces, para ir avanzando, sistemas o servicios gestionados para lo que es proveer una capacidad más completa para gestionar lo que es la autenticación y el acceso a los recursos y usuarios o entidades dentro de AWS, podemos tener lo que es el AWS Directory Services, el AWS Single Sign-On, AWS o en este caso Amazon Cognito y AWS Organization. Digamos que AWS proporciona varios servicios diferentes de administración de identidades y de acceso aparte de Identity and Access Management. Algunos de los que podemos ver en pantalla pues son muy útiles. Yo creo que, pero todos son útiles. Entonces, por ejemplo, el Directory Services es como el homólogo, digámosle de alguna manera, como lo que se conoce como el Microsoft Active Directory de Windows Server, ¿no? También conocido como AWS Manage Microsoft AD dentro de AWS, que lo que le permite es que las cargas de trabajo de dominio, en este caso, y los recursos de AWS utilicen ese Active Directory administrado arriba en AWS para poder tenerlo todo centralizado. Entonces, en este sentido, AWS Manage Microsoft Active Directory se basa, por supuesto, en Active Directory, digamos, el original, el real, y no requiere que se sincronice o se replique datos desde su Active Directory existente hacia la nube. Es un servicio bastante importante que está dentro de los servicios de AWS. Que está incluido dentro de Directory Services, por supuesto. El otro servicio es Single Sign-On, por supuesto, que le permite a usted administrar de forma centralizada pues varias cuentas de AWS y a nivel empresarial, para que simplemente con la misma cuenta usted pueda acceder a diferentes servicios sin necesidad de estar colocando su usuario o contraseña o estar colocando el Multifactor Authentication repetidas veces para poder autenticarse en los servicios, ¿no? Amazon Cognito, perdón, por ejemplo, si usted quiere agregar controles de registro o de que sus usuarios puedan acceder a sus aplicativos web o aplicativos móviles, usted pueda definir algún tipo de rol y asignar un usuario a roles diferentes para que la aplicación solo pueda tener acceso a los recursos autorizados, ¿sí? Entonces, el inicio de sesión del usuario se puede realizar por eso se conoce como IDP, sistemas de autenticación, por ejemplo, como Twitter, Google, Microsoft, LinkedIn, entre muchos otros mecanismos de autenticación a sus aplicaciones, ¿verdad? Es muy importante el servicio. Y como les comentaba, pues, AWS Organization le va a permitir administrar y aplicar políticas de forma centralizada para varias cuentas de AWS, ¿verdad? Entonces, a nivel de datos, para ir avanzando con este punto de cifrado, sobre todo cifrado tanto en reposo como en tránsito, AWS con su mecanismo de almacenamiento, digamos, global, como lo es S3, le permite a usted, perdón, almacenar los datos y mantenerlos cifrados. Lo más importante a nivel de seguridad en este punto, perdón, es que Amazon S3 es el único servicio de almacenamiento de objetos que le permite bloquear el acceso, por supuesto, al público y mantenerlo
de nivel seguro y que aparte está en cumplimiento con diferentes estándares internacionales como de PCI, DSS, IPA a nivel de salud, FedRAMP a nivel de compliance gubernamentales, entre muchísimos otros esquemas de compliance, ¿verdad? Globales. Entonces, es importante entender esto porque cuando usted almacena sus recursos dentro de un S3, por ejemplo, usted puede delimitar quién o quiénes o qué recursos van a poder o no acceder a sus archivos o a sus recursos que estén guardados dentro de este bucket. Y para eso usted puede configurar los Access Control List, ¿verdad? O la lista de control de acceso para poder especificar, repito, quién, qué o qué servicio va a poder acceder a estos recursos. Entonces, hay unas diferencias importantes entre lo que es la directiva basada en identidades y la directiva basada, en este caso, en recursos. ¿Por qué? Son casi idénticos en apariencia y función, pero tienen algunas ligeras diferencias en sintaxis. Es decir, las diferencias están en donde se aplican, ¿sí? Los permisos basados en identidad se ajustan a usuarios de Identity and Access Management e indican lo que el usuario puede hacer, que lo vimos hace un momento. Los permisos basados en recursos, por supuesto, se adjuntan a un recurso, ¿verdad? E indican qué puede hacer, ¿verdad? Ese recurso para conectarse con otro recurso. Por ejemplo, aquí digamos que tenemos un usuario de Identity and Access Management que es Bob, ¿no? Aquí está Bob. Y Bob, por ejemplo, requiere una política basada en identidad que le permite hacer un get, hacer un put, hacer un list. Uy, se me fue aquí un dedo. ¿Ok? Hacer un list para los datos que tengan en el bucket X, ¿no? Sin embargo, la política basada en recursos del bucket X solo permite acceso get y list, siendo Bob teniendo los otros tipos de permisos que era put, get y list, ¿sí? Solamente el bucket tiene get y list, no puede poner un put, no tiene para colocar, hacer un put, ¿no? Esto significa que Bob no puede poner objetos en el bucket X, incluso si su política basada en identidad lo permitiese, porque el acceso o la política basada en recursos está asignada al recurso, en este caso el S3, colocando nada más que puede solamente hacer un list y hacer un get. Entonces, con respecto al bucket Y, que tenemos abajo, debido a la política basada en recursos, Bob puede leer, ¿verdad? Que es el que está ahí, puede hacer un get y puede hacer un list, pero no puede hacer un put, ¿verdad? En ese caso. Incluso si su política basada en identidad no lo permite explícitamente. O sea, las directivas basadas en recursos son una forma de restringir el acceso sobre una base de recursos. Y es un mecanismo que es muy útil cuando creamos o queremos permitir o denegar permisos a nivel de Access Control List dentro de un bucket de S3. Entonces, casos de uso de Access Control List o de buckets de ACL o de objetos de ACL o políticas de bucket o políticas basadas en identidad de Identity and Access Management. Pues todas estas que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Que es como un resumen de lo que acabamos de ver hasta el momento, siendo el Object Access Control List quien le permita acceso individual a un objeto, ¿verdad? O acceso o sea, de usted como dueño o a otra cuenta. El acceso a nivel de bucket, no de recursos. Si usted colocó, por ejemplo, si accedemos aquí internamente al S3, ¿no? Si accedemos al S3 y dentro del S3 usted crea la política, ¿verdad? Usted puede darle política directamente al recurso, a la foto, al video, a lo que tenga dentro de ese bucket y asignársela directamente a uno de esos recursos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos agregar y subir algún tipo de archivo. Vamos a ver si podemos colocar algo por aquí. Permítame un segundito. Vamos a ver qué podemos colocar por acá. Vamos a subir algo súper pequeño para que, vamos a hacer un TXT, no nos compliquemos la vida. Vamos a darle clic derecho. Sí, vamos a hacer un TXT y subimos un TXT. Echo. Entonces aquí usted le pudiera, ¿verdad? Dar permisos específicos a lo que sería a nivel de Access Control List, tanto, repito, al recurso, al objeto, perdón, al bucket o a la entidad que va a acceder a ese bucket. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es importante tomar en consideración, pues, si va a especificar un permiso a una persona, a un individuo específico en particular,
que va a tener, porque se lo estamos asignando directamente al bucket, ¿no? Si va a poder hacer un read, si va a poder hacer lectura y escritura a nivel de objeto, a nivel de access control list, si todos van a poder acceder, si va a ser público, si no va a ser público, si queremos agregar una cuenta en específica para que pueda acceder a este objeto, ¿sí? Por supuesto, identificar cuál va a ser la frecuencia de acceso de este bucket, que eso sería otra cosa, ¿no? Eso sería más de identificar, pues, cuánto, si el nivel de frecuencia de acceso al bucket va a ser alto o menor, y a partir de ese punto, pues yo saber cuánto voy a pagar por tal vez usarlo de forma frecuente o de forma frecuente, y la cantidad de espacio que voy a estar pagando en relación a la frecuencia. Eso sería otro punto. Es importante para, si van a estar trabajando con S3, manejar los storage clash es crítico, ¿no? Pero digamos que estamos enfocados a nivel de seguridad en este punto, y queremos que usted entienda, pues, que puede definir estos tipos de acceso para, en el caso de ejemplo de un bucket de S3, de este tipo de combinación de acceso, ¿ok? Ahora enfoquémonos en temas de cifrado, ¿sí? Recuerden que todos los recursos que están guardados dentro de AWS están cifrados en reposo, de forma predeterminada a través de el estándar, o lo que se llama el Advanced Encryption Standard, en 256 bits. Sí, es un estándar, pues, global, que todos los recursos, objetos o entidades dentro de AWS lo tienen de forma predeterminada y no impacta en lo que sería el performance cuando usted quiera acceder al recurso. No es que usted tiene que descifrar tanto para acceder como para poder tener información del objeto. Eso no, es totalmente transparente para cualquier servicio usuario al acceder a estos recursos. Entonces, digamos que aquí hay esta revisión de cómo se implementan normalmente el cifrado de datos. Digamos que en primer lugar tiene una llave de datos simétricas que se genera a partir del software o del hardware, ¿no? Entonces, las claves simétricas son preferiblemente las claves asimétricas cuando se trata de descifrar datos grandes, cantidades de datos de varios gigas o secuencias de largas cantidades de archivos, por ejemplo. Entonces, todas estas claves de datos simétricas tienen este estándar con el algoritmo de Advanced Encryption Standard, ¿verdad? Que es el AES 256 bits, para poder cifrar los datos, en este caso, repito, en reposo, como pudieran ser los datos de S3. Entonces, internamente dentro de AWS tiene dos categorías, bueno, tiene tres categorías para manejar las llaves, sea gestionada por AWS, gestionada por usted, ¿verdad? O gestionada por un proveedor, en este caso, que usted, pues, quiera implementar dentro de AWS. Entonces, tiene lo que es el Client-Side Encryption, tiene el Server-Side Encryption, cada una con una característica muy, muy importante. Por ejemplo, en el lado del Client-Side Encryption, usted pueda crear y administrar sus propias claves de cifrado. Las claves que usted cree no se exportan a AWS en texto sin cifrar, tienen que estar cifrados, ¿verdad? Para poder usted administrarla y gestionarla. Y el otro sería, por ejemplo, el Server-Side Encryption, que sería que los datos se cifran a nombre, digamos, del servicio que reciba la llamada de API. Sí, es el servicio extremo o el servidor como tal, que el que va a estar cifrado, por ejemplo, en este caso con el S3, que lo puede implementar. Entonces, en el lado del cliente, repito, usted puede hacer lo que se llama el CSE o el Client Side Encryption para el cifrado que tiene lugar antes de que los datos se envíen a AWS, ¿verdad? Y se descifren después de recuperar los datos de AWS. Entonces, en este punto, el software de cifrado que especifica proporciona la clave de cifrado utilizada para poder acceder al archivo. Digamos que actualmente los clientes de cifrado están disponibles para Amazon S3, Amazon DynamoDB, por ejemplo, ¿sí? Y en general el sistema de archivo, por ejemplo, lo que sería el Amazon EMR o el Elastic Map Reduce, ¿verdad? Por ejemplo, y cualquier otro mecanismo de SDK ya tienen este mecanismo implementado. Entonces, el mecanismo de cifrado de AWS a nivel de SDK es una biblioteca de cifrado de ayuda que facilita a los desarrolladores la implementación de las prácticas recomendadas de cifrado en sus aplicaciones. Es decir, el SDK permite a los desarrolladores centrarse en la funcionalidad principal de su aplicación en lugar de cómo cifrar y descifrar a menor costo. Ya esto, pues, ya existe, por eso se llama Client-Side Encryption, ¿sí? Y del lado del servidor, repito, aquí lo que podemos ver es que Amazon, por ejemplo, en el caso de S3 de los Pocket, cifra cada objeto con una llave
única, por supuesto. Entonces, cada una de estas protecciones adicionales cifra la clave en sí misma con una clave maestra que gira o que se cambia, digamos, regularmente. Entonces, el cifrado del lado del servidor, en este caso el server-side encryption, utiliza el que utiliza S3, ¿verdad? El cifrado basado en bloques para poder mantenerlo seguro, en este caso, en reposo desde el lado del servidor. Mejores prácticas con lo que sería S3 para simplificar y cerrar este punto es, pues por supuesto, forzar el cifrado en reposo, eso es importante, separar lo que sería la data, ¿verdad? En diferentes niveles de clasificación por medida de seguridad, cambiar los permisos o revisar los permisos regularmente de quienes van a tener acceso a los recursos de S3, por ejemplo, hacer lo que serían las políticas de retención, ¿sí? Si, por ejemplo, usted tiene, sobre todo por temas de costo, quiere mover, ¿verdad? Archivos de logs que están en un acceso frecuente estándar de un S3 y moverlo a un infrequent access, por ejemplo, o a un Glacier o a un Deep Glacier, puede crear Lifecycle Management dentro de S3 y colocar tiempos, ¿no? Para poder borrar información que ya no esté utilizando o sencillamente, pues, estar verificando a nivel de auditoría quién tiene acceso a los objetos del S3 que tal vez ya no estén en la organización o que ya hayan sido parte del proceso de offboarding, hayan sido, digamos, despedidos, ¿no? En ese sentido. Entonces, otro servicio o mecanismo de protección adicional, tenemos el Key Management Services, el Secret Manager, Amazon, no sé cómo se pronuncia, yo le digo Macia, y el AWS Certificate Manager. Son otros servicios adicionales que le van a ayudar a usted a mejorar o a aumentar la seguridad de sus servicios a nivel de seguridad, ¿ok? Todos estos servicios que voy a ir mostrando a continuación, usted va a poder visualizarlos, ¿verdad? En la capacitación de AWS Security Essential, que es una capacitación muy importante donde se ven de forma mucho más completa y mucho más detallada cada uno de estos servicios, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar rápidamente a un laboratorio para que podamos ver esto juntos. Yo aquí tengo un laboratorio ya listos, que sería Introducción a Security Policies. ¿Sí? Vamos a hacer este juntos súper rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a iniciar este laboratorio y lo que vamos a hacer aquí a continuación va a ser lo siguiente. Vamos a estar trabajando con identidades basadas en políticas, vamos a estar trabajando con identidades basadas en recursos, vamos a trabajar con Identity and Access Management a nivel de roles para que tengamos una mejor idea de cómo administrar de forma segura nuestras identidades, nuestros usuarios, nuestros grupos de usuarios, para que interactúen con nuestra consola de AWS, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? Vamos a entender cómo Identity and Access Management a nivel de recursos o identidad basada en recursos, cómo funciona y cómo interactuar con otros usuarios. Vamos a aprender lo que es el tema de las funcionalidades principales de los roles y cómo ellos interactúan con sus recursos y crear un bucket de S3, cargar una información e interactuar con ella. ¿Okay? Entonces vamos a acceder aquí a la consola muy rápidamente, ¿verdad? Vamos a ir cerrando esto por acá para ir avanzando. Vamos a colocar aquí nuestro usuario, que sería aquí student, y vamos a colocar nuestro password, que en este caso sería este. Vamos a colocarlo por acá abajo. Vamos a darle a iniciar sesión. Y listo. Aquí estamos ya en la consola con el usuario student. Entonces vamos a estar trabajando en, ¿dónde? En US West 2. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este súper ejercicio, súper rápido, es que para este efecto de esta demo, ¿sí? Tenemos 3 buckets de S3 preconfigurados, ¿sí? Tenemos el Alpha Bucket, el Bravo Bucket y el Charlie Bucket. Entonces, también hay preconfigurado un rol de Identity and Access Management, el cual nosotros en este caso vamos a poder interactuar con él dentro del objeto y vamos a analizar varios diferentes tipos de roles para entender mejor cuál es su funcionalidad detrás de cámaras, ¿no? Digamos de ese punto. Así que vamos a ir al primer punto, que sería trabajar en la consola, ¿verdad?
irnos a Identity and Access Management, acá, Identity and Access Management, y aquí tenemos a nuestro usuario, que tenemos al User 1, ¿verdad? User 1, en este caso, no tiene Access Key, no tiene, digamos que no tiene nada, ¿no? Porque no está habilitado. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Por supuesto, en este caso, este usuario 1 no es el que estamos usando nosotros, ¿sí? Para autenticarnos en la consola, es distinto. Entonces, el password va a ser lo que tenemos acá. Vamos entonces a verificar aquí lo que sería el servicio de EC2 para hacer una configuración rápidamente. Vamos a EC2 por acá. Vamos a ver qué tenemos por aquí a nivel de instancias configuradas. Sí, aquí no tenemos, en este caso, permisos para acceder a nivel de API e interactuar con lo que son las partes de EC2, por supuesto, porque no tenemos ese permiso. ¿Sí? Si quisiéramos desplegar, no vamos a poder hacerlo porque con este usuario pues no estamos autorizados para interactuar con lo que es la parte de máquinas virtuales de EC2. Si por ejemplo vamos a S3, ¿sí? Que aquí es un bucket donde ya tenemos 3 buckets creados, que es el Alpha, Bravo y Charlie. ¿Sí? Aquí están. Yo puedo ver en este momento que tengo permisos insuficientes para interactuar con estos buckets, ¿sí? Porque a nivel de permisos de Identity and Access Management, yo no los tengo, ¿ok? Eso es algo importante tomar en cuenta para esto, en este sentido. Y, bueno, esto ya yo lo mostré en las políticas. Claro, aquí, por ejemplo, en lo que sería las políticas que tenemos por acá, yo pudiera crear una política nueva y en esta política nueva yo poder decir que lo pudiera crear a nivel de interfaz gráfica o lo pudiera hacer a través de un JSON. Si yo quisiera crear una política en este momento por JSON, ¿cómo lo haría? Simplemente voy acá a buscarme algún ejemplo, algún template existente en la base de conocimiento de AWS y buscar, por ejemplo, AWS, aquí, AWS Custom Policies, Example, por ejemplo. Vamos a buscar aquí en la documentación de AWS. Y si yo quisiera crear una política, pudiera buscar aquí una de ejemplo rápido. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Aquí tenemos un JSON que es sencillamente permitir acceso basado en tiempo y fecha. ¿Sí? Depende de la hora y dependiendo del día. Entonces, si yo quiero crear un rol una política, perdón, de este tipo, simplemente me copio esto, ¿sí? Pero antes de copiarlo debo entender qué es lo que está haciendo esta política, ¿no? La política dice permitir, ¿cuál es la acción? ¿Sí? Services prefix y el action, ¿cuál sería el nombre del servicio o la acción como tal? Y aquí sería colocarle en qué horario, ¿sí? O en qué fecha va a poder permitírsele el acceso, ¿sí? La fecha más grande que o la fecha menor que, ¿no? O en ese aspecto. Si quisiera crear un rol de un template existente, si yo quisiera, por ejemplo, trabajar con un rol en particular, una política distinta, pudiera buscar tal vez algo de Dynamo, por ejemplo, o de EC2. Yo veo, por ejemplo, una política de un template existente aquí en la base de conocimiento de AWS que me diga, por ejemplo, permitir a las instancias de EC2 agregar discos adicionales. Por ejemplo, yo quiero crear una política que se encargue de estos permisos. Simplemente voy aquí al template, veo el detalle, interpreto lo que sería el JSON completo a nivel de permisos de esta política, identifico que va a permitir, por ejemplo, en este caso, agregar volúmenes, en este caso de Elastic Blob Store, a mis instancias de EC2, ¿verdad? A nivel de volúmenes, ¿verdad? Entonces simplemente me lo copio por acá, suponiendo que lo quiera crear de esta manera, y pegamos, ¿verdad? Pegamos en este caso, y yo con este usuario con el que me estoy autenticando en este momento, no puedo crear políticas porque el usuario no tiene los suficientes permisos para poder hacerlo. Si yo me voy, por ejemplo, a mi consola de AWS con mi usuario, digamos, root, que no es este, sino que, por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a salirnos de acá y voy a entrar con la con la personal, no con la del laboratorio. Sí, vamos a darle aquí un usuario root.
que es el que yo estoy usando. Voy a acceder con él. No hagan esto en casa, ¿verdad? No es recomendable. Vamos otra vez a Identity and Access Management. Vamos a darle otra vez en Policies. Y en Policies, a crear Policies, por JSON. Volvemos a pegar, ¿sí? Y por supuesto aquí no me genera ningún tipo de error o advertencia porque yo soy un usuario que tiene privilegios para poder crear este tipo de políticas dentro de Identity and Access Management. Entonces, lo que es la segmentación de permisos o roles o de credenciales, lo podemos todo en general administrarlos de forma centralizada con nuestro servicio de IAM o Identity and Access Management. Y por último, recuerden que dentro de los servicios que tenemos de AWS a nivel de seguridad, identidad y compliance, usted puede tener certeza de que va a encontrar una cantidad de recursos muy importantes como lo es Identity and Access Management y todos estos que están aquí en esta lista. Partiendo, por ejemplo, lo que es el Resource Access Manager, Cognito, que lo conversamos un poquitito, Secret Manager, Guard Duty, importante, Inspector, Amazon, yo le pronuncio Macie, Amazon Macie, Single Sign-On de AWS, el Certificate Manager, Key Management Services, toda la parte de seguridad a nivel de HCM, Directory Services, esto es Web Application Firewall, ¿verdad? Y Shield, que es el protector, AWS Firewall Manager, Artifact, Security Hub, Detective, etcétera. ¿Sí? Son muchísimos los servicios de seguridad que tiene AWS, igualmente como lo tiene como Network Firewall, AWS Signer, Auditor o Audit Manager, entre muchísimos otros, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver si por aquí tenemos alguna pregunta en particular por acá. Ok. Bueno, aparentemente por aquí de momento no hay. Creo que sí. Aquí, déjeme leer aquí el chat. Ajá, aquí tengo varias. Segundos. Estoy leyendo, que hay un montón. ¿Cuál es el alcance de administración de AWS con usuarios y equipos versus Microsoft Active Directory? El alcance de administración de usuarios y equipos. Claro, en este caso, por ejemplo, con la herramienta de AWS, ¿verdad? A nivel de Director, ¿sí? A nivel de Director, Directory Services le va a permitir a usted gestionar de forma centralizada los recursos que tenga, por ejemplo, dentro de Active Directory Domain Services de forma administrada dentro del portal de AWS. Simplemente configura lo que sería el directorio. En este caso, si quiere trabajarlo directamente con el directorio gestionado por AWS, si quiere simplemente conectarlo con el directorio on-premises y ¿cómo se dice eso? Conectarlo, sincronizarlo con lo que tengamos on-premises, lo podemos hacer, por ejemplo, con el AD Connector, si quisiéramos. Simplemente, pues, pudiéramos colocarlo de forma híbrida o usar herramientas, por ejemplo, como de Amazon Cognito User Pool. ¿Sí? Cada uno le permite o le da las capacidades para poder traer o, digamos, centralizar de forma como un hub principal de identidad, sea que usted tenga recursos on-premises con Microsoft Active Directory Domain Services o, por ejemplo, en otros proveedores, en este caso, por ejemplo, con Cognito. Si su cliente tiene, por ejemplo, cuentas de Google Workspace, que es la herramienta colaborativa de Google, por ejemplo, lo que antes se llamaba G Suite, puede disfrutar y autenticarse de los servicios de AWS utilizando, por ejemplo, Cognito User Pool, por ejemplo, ¿no? Eso para la pregunta de mi estimado Paquirri. Ok, perfecto. Voy con otra pregunta. ¿Qué tipo de protocolos utiliza la criptografía en la autenticación de conexiones? Bueno, el protocolo de criptografía, en este caso, para los datos cifrados en S3 va a ser Advanced Encryption Standard, ¿verdad? Que es el AES para el cifrado en reposo. Y en tránsito, pues por supuesto utiliza lo que sería para las aplicaciones, sobre todo TLS, ahí TLS versión 1.0, 1.1 o 1.2. La parte del Multifactor Authentication requiere de entidad certificadora adicional. No requiere una entidad certificadora adicional. Simplemente ya cuenta con, AWS lo tiene incluido dentro del mismo módulo del servicio.
Otra pregunta por acá. ¿Qué tanta visibilidad me da la actividad realizada tanto de los usuarios finales como del usuario root? ¿Qué tanta visibilidad me da la actividad realizada tanto en usuarios finales como en usuario root? Pues directamente aquí en la consola, ¿verdad? Cuando usted trabaja con Identity and Access Management, cuando crea su usuario basado en lo que sería el root para deshabilitar el root, ¿verdad? Y colocarle el multifactor authentication al root, pues la visibilidad de las actividades la va a tener, o sea, a nivel de logs, a nivel de auditoría, pues el seguimiento es completo porque puede visualizar cuándo se autenticó, dónde se autenticó, desde dónde se autenticó, cuántas veces, por ejemplo, falló en el proceso de autenticación, si, por ejemplo, utilizó multifactor authentication o no, o si la cuenta está bloqueada, tiene todo ese potencial utilizando lo que serían las herramientas de análisis o de registros de reportes de credenciales, por ejemplo. Sí, eso también lo pudiera ver aquí directamente dentro del IAM. ¿Hay manera de evaluar las políticas asignadas a los usuarios? Sí, claro. Aquí en Identity and Access Management, en User, vamos aquí a un usuario y usted puede ver, por ejemplo, aquí las políticas asignadas a cada uno de los usuarios de forma individual o al grupo completo. Un usuario dice, ok, sí. La parte de los reportes. Ajá. ¿Cuántos roles, políticas, usuarios, privilegios y su asociación entre ellos? ¿A qué niveles? Claro, si queremos ver un poco más, yo recomendaría usar, por ejemplo, CloudWatch, ¿verdad? Por ejemplo, para ver ese nivel de detalle, ¿verdad? A nivel de seguridad de los recursos de forma general, ¿verdad? De los servicios a nivel de lo que sería eventos, métricas, recursos, trace, eventos, por ejemplo. En este caso, de los recursos en generales o de cualquier tipo de registro que pudieran generar los mecanismos de autenticación con CloudWatch. Directamente dentro del IAM, ¿verdad? A nivel de reportes, puede hacer todo lo que sería el análisis de acceso a nivel de reportes acá. Permíteme un segundo, que aquí no tengo nada configurado, pero aquí directamente te puede hacer la configuración para poder analizar de forma detallada cuál sería el comportamiento a nivel de reporte de lo que sería el sistema de autenticación de los usuarios. ¿Qué significa el modelo de responsabilidad compartida? Es una pregunta muy importante a nivel de nube, porque cuando se está trabajando dentro de una nube pública, en este caso, por ejemplo, en AWS, recuerde que lo que es infraestructura como tal, la parte del servicio físico, los servidores, eso es responsabilidad del fabricante, en este caso de AWS. Pero a nivel de seguridad, depende si estamos trabajando con eh, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, vamos a estar compartiendo, ¿sí? Digamos, responsabilidad con el fabricante. El fabricante se va a encargar, dependiendo si estamos trabajando con máquinas virtuales, en este caso EC2, o instancias de EC2, gran parte de la responsabilidad es de nosotros como clientes, me refiero, porque vamos a tener más flexibilidad, más control de las instancias de EC2, pero sería nuestra responsabilidad total lo que sucediese desde la capa del sistema operativo hacia arriba, es decir, lo que está instalado allí, las reglas de Security Group, las reglas, por ejemplo, NACLs o los Network Access Control List, ¿verdad? A nivel de firewall, eso sería responsabilidad directa de nosotros como clientes, ¿no? Ya si estamos trabajando un servicio totalmente administrado, por ejemplo, o Beanstalk o Dynamo, por ejemplo, ahí sería repartida, porque una parte de lo que es la seguridad y el mantenimiento a nivel de parches de seguridad, reglas de seguridad, de acceso, protocolos, etcétera, va a ser por parte de AWS, y lo que es el sistema de identidad, quién va a acceder al recurso, qué permisos va a tener a nivel de políticas, es parte de responsabilidad de nosotros como clientes. Entonces, a eso se refiere con el tema de seguridad compartida, ¿verdad? En ese punto ahí para mi estimado por allá. Eh, pues yo creo que estamos. Por aquí falta una. De mi estimado aquí, ¿qué tipo de autenticación utiliza
¿Qué tipo de autenticación utiliza para la parte de si es NTLM, NTLM versión 2, Kerberos, etcétera? No lo recuerdo en este momento. Vamos a abrir. Ahí me está hablando de lo que sería conexión híbrida de AWS con, si no me equivoco, con Active Directory, asumo, ¿verdad? A nivel de AWS Director. Director Services, Directory Services, protocolos, ¿no? Protocolos de conectividad, documentation aquí, Directory Services, utiliza pues por supuesto LDAP, ¿sí? Utiliza en el caso de LDAP para, supongamos que va a ser para LDAP, en este caso a nivel de directorio de Active Directory Domain Services, y mm, con AD Connect para hacerlo, por ejemplo, híbrido, en el caso de que queramos utilizar Kerberos desde on-premises hacia arriba, hacia AWS. De Kerberos lo utiliza porque tiene que utilizarlo porque se lo está trayendo de on-premises con el Active Directory Domain Services. Con lo que sería NTLM, si, si lo usa, solamente que aquí vamos a ubicar dónde está, ¿sí? Pero sí los usa a nivel de mecanismos de protocolos de autenticación, ¿verdad? Pero sí, Simple Services. Sí, pero ahí, respondiendo a la pregunta de mi estimado Paquirri, sí utiliza los protocolos de autenticación, en este caso de Kerberos y los asociados que permitan sincronizar desde on-premises, por ejemplo, con Active Directory Domain Services hacia AWS y que dentro de AWS, dependiendo del mecanismo de autenticación, podamos gestionarlo todos directamente desde la consola, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, de mi parte, porque ya me pasé de la hora, ¿verdad? Ya me pasé de la hora. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a esta pequeña sesión. Les agradezco muchísimo por su tiempo y pues será hasta otra próxima oportunidad. ¿Sí? Ahí le paso la palabra a mi estimada Ivonne. Adelante, Ivonne. Muchísimas gracias, Néstor, y nuevamente también a todos por su asistencia. Vi que estuvieron muy activos haciendo preguntas, entonces qué bueno que hayan podido participar, resolver todas sus dudas y nada, este webinar va a quedar grabado en YouTube para que efectivamente lo puedan compartir o volverlo a repetir cuando lo deseen. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan un excelente fin de semana.